Uruguay le ganó 4-1 a Nicaragua en el Estadio Centenario en el inicio de un nuevo ciclo de la Celeste, en este caso pensando en las eliminatorias que van a arrancar ahora en septiembre rumbo al Campeonato del Mundo Estados Unidos, México, Canadá 2026. Antes que nada me presento, mi nombre es Pablo Martínez y les doy la bienvenida a mi canal. Lo primero que uno se pregunta es, si nos estamos preparando para las eliminatorias que arrancan ya, ¿por qué no jugaron probablemente los que en su mayoría serán titulares en los primeros partidos de este campeonato que nos va a llevar al Mundial? ¿Cuáles fueron las intenciones de Bielsa, que hoy hizo su debut en la selección? ¿Y cuáles de estos futbolistas que jugaron hoy aprovecharon la oportunidad? Durante el Campeonato del Mundo Sub-20 todos estábamos viendo que Maturro, que Fabricio Díaz, que los zagueros, que Ponte, que Abaldo, que este, que el otro. ¿Cuáles pueden llegar a ser? Que Randall Rodríguez, posibles incorporaciones futuras a la selección mayor de Uruguay. Y cuando uno ve la alineación que puso Marcelo Bielsa hoy, empieza a responder ese tipo de preguntas, las mismas que nos hicimos con los sub-20, probablemente muchos de ustedes se le hicieron hoy. Bueno, a ver, ¿cuál de todos estos puede llegar a tener un lugar o sumar minutos en la eliminatoria? Y estoy seguro que más de uno debe haber dicho, y este creo que puede acompañar por acá, y acá este que siempre juega pero no rinde, este otro puede tener su lugar. Y de esa manera uno puede llegar a combinar este equipo que presentó Bielsa hoy con los que habitualmente son titulares en Uruguay en los últimos tiempos. Pienso en los últimos 2 partidos contra Corea y Japón. Y allí se puede armar una base interesante de futbolistas. Una de las ideas de Bielsa, cuando dio su primera conferencia al ser presentado por la Asociación Uruguaya de Fútbol, fue, bueno, en este primer ciclo de partidos, quiero entrenar a futbolistas que conozco menos, que sé dónde juegan, sé cuáles son sus características, pero los quiero entrenar. Y a los otros, los que tienen más experiencia y recorrido internacional, con 2, 3 entrenamientos, no más de eso, uno le puede inculcar una idea porque tienen la suficiente capacidad para poder aplicarla y están preparados para eso. No quiere decir que estos que jugaron hoy no lo sean, pero sí es algo que el entrenador le gustaba poder ver y bueno, y también ensanchar la base de futbolistas a poder ser elegidos. Si uno en algún momento decía, los sub-20, aquel, pueden tener una chance en la mayor en algún momento, hoy Uruguay tuvo un equipo de promedio de 24 años y medio. Viña con 25, Olaza con 28 y Guille Varela con 30. A mí Guille Varela, cuando vi hoy revisé que tenía 30 años, para mí Varela tenía 25, es el eterno joven. Claro, no jugó 2 mundiales sin jugar un solo partido de eliminatoria. Eran los que aumentaban el promedio, que por lo general estaban en entorno de los 23 años. Franco Israel, Cáceres, Martínez, Araujo, Salazar, todos en ese entorno de edad, que ahí es donde uno dice, bueno, pero estos futbolistas dentro de 3 años, cuando ya estén en un tono mucho más maduro, más desarrollados a nivel profesional, probablemente integren, muchos de estos, o algunos, la nómina de Uruguay en el Campeonato del Mundo si es que clasifica al Mundial 2026. Espero que clasifiquen porque los quiero ver acá, yo estoy en Estados Unidos y quiero ver a la Celeste en el Campeonato del Mundo. Pero más allá de eso, cuando uno dice, bueno, los sub-20 que vienen empujando, estos muchachos que se presentaron hoy, más los que estuvieron en el ciclo pasado en Corea y Japón, en esos 2 partidos, uno dice que Uruguay ya tiene una base más amplia para jugar y el entrenador pudo trabajar con todos ellos, en este caso con este grupo, con un partido con un rival de poca exigencia, pero sí para mostrarle su idea y en las eliminatorias ir desarrollando su idea de juego con los otros, más algunos de estos, que probablemente se puedan combinar de una mejor manera. Quizás a veces cuando decimos por qué siempre vienen los mismos y nos estamos quejando por qué siempre está el otro y trae, no sé, viene siempre vecino, no le dan la chance a otro. Bueno, hoy Bielsa le dio la chance a otros y unos cuantos que hoy creo que le aprovecharon muy bien allí en el Estadio Centenario. Por el lado de Uruguay, Franco Israel estuvo en el arco, hizo una muy buena tajada en el primer tiempo, nada que hacer en el gol. También intenciones a la hora de qué es lo que quiere Bielsa con el arquero, que juegue mucho, que toque mucho, que no la reviente. Franco Israel casi que no sacó en largo, siempre a los zagueros, siempre en la salida. Cáceres y Viña fueron los centrales. Viña hoy fue el capitán, habitualmente juega de lateral izquierdo o volante en el Bournemouth de Inglaterra, hoy lo hizo de zaguero.
esa era una de las ideas de uno de los jugadores más experimentados que tuvo hoy Uruguay en la cancha, con más recorrido con la celeste. Varela estuvo en el lateral derecho, Olaza en el izquierdo, Lucas Olaza, que se lo ha reclamado más de una vez en esa zona, y hoy tuvo la oportunidad el jugador del Real Valladolid en el lateral izquierdo, Emiliano Martínez, que jugó unos partidos apenas en Nacional y se fue al fútbol de Dinamarca. Hoy mostró muy buenos movimientos. Araujo, el exjugador de Montevideo Wanderers, creo que estaba en Toluca, en México, este futbolista, y Rodrigo Salazar, que también tuvo la chance de calzarse por primera vez la celeste. Facu Pelistri por el lado derecho, ya mundialista, ya con otra experiencia, al igual que Matías Viña, y Matías Arezo, que tuvo la posibilidad de convertir el primer gol y luego marrar un penal. El arquero, si había VAR, el arquero se adelantó bastante y se la tapó, se lo habrían anulado, pero como no hay VAR, fue con fútbol a la antigua reciente, y se lo tapó y la pelota la devolvió el vertical derecho. Arezo fue el delantero de punta. Así se plantó Uruguay con un 4-3-3, 4-2-3-1. Esas podrían ser las opciones de Uruguay en el día de hoy para ponerlo en un parado táctico básico y rápido. Por el lado de los nicaragüenses, Rodríguez en el arco, un 4-1-4-1 era su estructura. Quijano, Fletes, Telles y Acevedo en el lateral izquierdo, Serapio en la mitad de la cancha, bajando mucho a la salida del equipo, Barrera y Belli por delante de él. Por afuera, Hernández y Bonilla, que se cambiaban bastante de lado, y Jaime Moreno, el centro delantero. Esos fueron los 11 del sparring que tuvo hoy Uruguay. En algún momento le hizo fuerza, se ofendieron en el entretiempo porque Uruguay no salió a tiempo. El amigo Marco Figueroa, el chileno, el técnico de Nicaragua, estaba fino, con razón, sí, pero no te vas de la cancha en un partido de esto. Bueno, en fin, Nicaragua, que se estaba preparando para la Copa Oro, que iba a disputarse ahora nomás. El asunto fue que la CONCACAF lo bajó de categoría, lo descalificó de la competencia por haber alineado a un futbolista uruguayo nacionalizado nicaragüense, Richard Rodríguez. Los que han visto alguna vez Táctica Murciélago, le hicimos una entrevista hace mucho tiempo, en épocas de pandemia, cuando jugaban el fútbol en Nicaragua. Tuvo la posibilidad de jugar a la selección en 8 oportunidades, entrar a la cancha, y esa, por alineación indebida, fue lo que la CONCACAF le dijo, no cumplía los requisitos de FIFA para ser 100% nacionalizado y jugar en la selección. Bueno, problema de los nicaragüenses, que quizás tenían otras pretensiones o otros objetivos antes de llegar, y hoy simplemente vinieron a mover un poquito con la esperanza que los abogados en la apelación logren devolverles ese lugar que se habían ganado después de muchos años en la Copa Oro. ¿Cuáles fueron los movimientos que mostró Uruguay? Lo primero, en la salida, la idea de no reventarla. Siempre Franco Israel con la pelota, arriesgando bastante el arquero uruguayo que juega allí en el fútbol de Portugal. Viña y Cáceres eran la salida. Emiliano Martínez siempre los apoyaba en el retroceso allí a la hora de combinarse. Muchas veces tanto Viña como Cáceres hacían la salida de Uruguay, eran los que iban al frente y sacaban el equipo adelante. Olaza y Varela se mantenían bien abiertos, y en el caso, por ejemplo, de este lado, la salida con Viña, lo que hacía era que el equipo se partiera. Martínez quedaba en el balance, Cáceres quedaba casi custodiando junto a Martínez cuando el otro zaguero se iba. Dos en el medio, Salazar y Araujo, más Varela y Olaza se plantaban a la hora de salir al ataque, y Arezo, Brian Rodríguez y Pelistri se acomodaban. En este caso, en el lado de Rodríguez, trataba de abrirse, Arezo mostrarse, y Pelistri trataba de dejar la cancha bien abierta. Cuando el equipo se concentraba en un lugar, Uruguay siempre tenía una opción de paso y cambio de sentido rápidamente, y eso es lo que hace, es dejar abierto al rival. En el caso de Pelistri, que los zagueros se tenían que cubrir a Arezo. Quijano, en este caso, tratar de marcar a Brian Rodríguez y Pelistri, ambos tratando de desnivelar en el 1 contra 1. En el caso de Rodríguez, haciendo diagonales hacia el centro de la cancha. Pelistri
con dribbling y encare por la punta para desbordar al rival. Esas eran las características de Uruguay a la hora de jugar por las puntas, uno a pierna cambiada y el otro a perfil natural. Te dan opciones de variantes a la hora de encarar y atacar a los defensores contrarios. Y por aquí Salazar y Araujo eran los que se combinaban, una vez vos, otra vez yo, para ir a combinarse allí en la mitad de la cancha y terminar de organizar el juego de Uruguay. Un pase de Salazar, justamente la organización de Uruguay en eso de volcar el equipo a un lado y tratar de mantener desequilibrado por el otro y hacer que el contrario, se abra un poco. Un gran pase de Salazar entre el zaguero y el lateral derecho, encontró a Pelistri bien profundo y hundido en la zona del fondo de la cancha, se la dio a Arezzo, que recibió a la altura del punto del penal y casi con el arco libre la mandó a guardar en el arco de la Colombes y puso el 1-0 con el que se abrió el partido. Esto fue en los primeros minutos de juego, a los 8. Ahí Uruguay mostraba las intenciones de qué era lo que quería hacer a la hora de jugar. Juego por bajo, poco traslado de los futbolistas, salvo cuando lo tenían los zagueros. Movimientos constantes de los dos volantes por delante de Martínez. Tanto Araujo como Salazar podían colaborar con el número 5 en la defensa, pero no era una estructura fija. Por lo general los dos jugaban por delante de él y mucha movilidad en la cancha, tratando siempre de hacer el equipo lo más abierto, lo más amplio posible. Y a la hora de defender, porque el fútbol no es solamente atacar, ahí tenemos un poco cómo se paró Uruguay. Salazar y Martínez quedaban en una especie de doble 5, quedaban como doble 5. Brian Rodríguez y Pelistri se hundían para armar un 4-4-2 por delante de Varela, Cáceres, Viña y Lucas Olaza. Araujo o Salazar, dependiendo por dónde viniera la pelota. Si la pelota estaba, Serapio era el que bajaba el 5 para empezar la salida del equipo de Nicaragua. Si la pelota iba para el lado derecho, ahí donde estaba Fletes, Arezzo podía ir a presionar y Araujo era el que saltaba. Araujo era el que saltaba. Cuando el equipo se venía para el otro lado, venía Arezzo por acá, era Araujo el que se hundía y Salazar el que iba a la presión. Se combinaban tanto Araujo como Salazar para poder ir uno u otro a acompañar a Arezzo y tratar de presionar a la salida del rival. ¿Salió eso? Sí, bastante seguido, porque Uruguay con esa postura bastante agresiva lograba atrapar a sus rivales en esta zona del campo de juego, lejos de su arco, y cuando el equipo rival trataba de abrir para ensanchar la cancha y empezar a salir, allí Brian Rodríguez, tanto Salazar o Arezzo, dependiendo de qué lado estaba, intentaban atrapar al rival con una presión bien focalizada y recuperar la pelota para salir de manera agresiva y rápida al arco rival. Hablando de agresivo y rápido, al minuto, sobre la media hora del partido, hubo un penal. Si mal no recuerdo, el penal fue sobre Araujo. Lo pateó Matías Arezzo, allí el arquero tapó, la pelota pegó en el palo, siguió de largo, y unos minutos más tarde, al 37, justamente a la salida, cuando el equipo nicaragüense se animó a cruzar de la mitad de la cancha, logró sacar al equipo adelante, quedó regalado cuando se cebó, bastante, fueron todos a la búsqueda de un tiro libre y con una contra letal. Pelistri salió a toda velocidad, encaró al único defensa que tenía para salirle, le aguantó, le hizo bien la pausa, bajando a velocidad, como dicen ahora, temporizó, le pasó Salazar por el carril central de la cancha, se la dio en el momento indicado y el jugador de Schalke 04 de cachetada anotaba su primer gol del partido. El segundo de la Celeste hizo 2, Rodrigo Salazar, el hijo del cabeza, que después en las declaraciones está con su acento español, pero bueno, son esas cosas que tiene ya el mundo de hoy en día y las selecciones, que tenemos muchos que juega acá, que se crió allá y cada vez más desde todos lados vienen para jugar a las distintas selecciones. En el caso de Salazar, el gol fue a los 37 minutos y allí Uruguay terminó de controlar la primera parte. Se tomó un descanso largo, mucho más allá de los 15 minutos reglamentarios, y hasta los 10
donde Nicaragua controló un ratito la pelota, logró ser un poquito más agresivo en ataque, pero no le complicó las cosas al equipo uruguayo. Terminó, en definitiva, de redondear en Uruguay el momento de volver a atacar. ¿Qué fue lo que sucedió en alguna situación? Se repitió Uruguay en una salida con pelotazo largo, cosa que no le gustó a Bielsa, pero en una de esas presiones bien altas, tratando de recuperar la pelota lo más arriba posible de la zona del rival, Salazar recuperó aquí en la zona del 5. Emiliano Martínez, que andaba ahí en la vuelta, se llevó la pelota que había conseguido el número 16 de la Celeste y con un taco bárbaro habilitó a Arezzo, que de primera se la dio a Brian Rodríguez por este sector, que definió de primera, la puso abajo contra el vertical derecho de Rodríguez, que hizo 2 tapadas muy buenas sobre Pelistri. Ese fue el tercer gol de Uruguay a los 11 minutos de la segunda parte y fin del partido. Rodríguez se lució en un par de veces, como le decía, contra Pelistri en un par de mano a manos. En el segundo fue rebote a los 82 minutos y Rodrigo Salazar la calzó de afuera del área, la puso contra el vertical derecho de Rodríguez para completar el 4-0, con el que Uruguay redondeaba una goleada que nos dejaba a todos bastante satisfechos. Bajó el ritmo en el segundo tiempo Uruguay, reguló, dosificó energías. El partido era bastante tranquilo, más allá de algún pequeño roce que pudo haber, típico de estos partidos donde a veces se juega tan tranqui que alguna cosita además puede llegar a complicar un poco las cosas a nivel del humor de los jugadores adentro de la cancha. Sobre el final del partido, en una desinteligencia en el último centro del juego, Luis Fernando Coronel, uno de los 2 coroneles que habían entrado en la segunda parte, puso el descuento para los nicaragüenses y redondear este 4-1, con el que Uruguay inició su camino pensando en las eliminatorias rumbo al Campeonato del Mundo, y donde creo que Marcelo Bielsa hoy nos mostró de alguna manera cuáles eran sus ideas de juego, cosas que ya son sabidas, y cómo lo pudo aplicar en la selección uruguaya. Presión alta agresiva, presión también en la mitad de la cancha en el momento que el rival logra pasar esa primera línea de presión, ataques rápidos, ataques por las bandas, velocidad, encarar mucho 1 contra 1, tanto de Pelistri como de Brian Rodríguez. Y esas son las intenciones del equipo, que cuando construyó en la mitad de la cancha siempre tenía algún pase fijado sobre las espaldas de los laterales rivales, siempre con la idea de llegar lo más al fondo posible y desde allí, tratando de sacar pases de la muerte, lograr vencer el arco rival. Buen partido de Uruguay, buen partido de este equipo que, entre otras cosas, sirvió para que muchos se saquen eso de el debut con la Celeste, la primera vez con Uruguay, ante el público. Ya no van a tener ese problema la próxima vez que Bielsa los llame y los haga saltar en la cancha, quizás en un partido por los puntos de esos que duelen. Todos esos nervios previos ya se los sacan de encima y en lo único que se tendrán que enfocar es en jugar por la Celeste, ya sea contra Chile, contra Colombia o Ecuador, los primeros partidos de esta eliminatoria. Y creo que hay alguno de estos que puede llegar a tener una oportunidad entre el equipo titular en el inicio de las eliminatorias, o que le diga que varios sean los que terminen completando este ciclo allá al final por 2025, cuando sepamos en qué lugar la Celeste ojalá esté clasificando al Campeonato del Mundo. Me gustaría que ustedes me digan allí en la zona de comentarios quiénes son los futbolistas que ustedes dicen este tienen número puesto en la selección y deberían jugar como titulares, o merecerían ser uno de esos cambios que cambian o que le pueden dar una muy buena mano al equipo. Nada más por hoy, un abrazo grande, espero sus comentarios, el me gusta a este video y por supuesto la suscripción al canal. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.